Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Germana María Julieta, soy médica del Servicio de Planificación Familiar del Hospital de Clínicas y hoy vamos a hablar de los distintos métodos anticonceptivos. El objetivo de esta clase es conocer los diferentes métodos anticonceptivos, también saber utilizarlos y tener los conocimientos de los criterios de elegibilidad, o sea, qué anticonceptivo es para determinado tipo de pacientes, ¿sí? Sabemos que alrededor de 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años en el mundo en 2019, 1.100 millones tienen necesidades de planificación familiar, de las cuales 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción. Bastante. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Son todos aquellos capaces de poder evitar o disminuir la posibilidad de un embarazo no deseado o un embarazo. Generalmente se puede utilizar desde la primera relación sexual y de ahí durante toda la vida fértil, en el cual no quieran tener un embarazo no deseado. Lo ideal siempre es utilizar un doble método, ¿sí?, de protección, que es el método anticonceptivo hormonal o no hormonal, que si bien evita el embarazo no deseado, no evita enfermedad de transmisión sexual. Sí, el método que es el de barrera, que es el preservativo, ¿sí? Por eso la doble protección. Hay que tener en cuenta que los anticonceptivos son gratuitos. Esto lo establece la Ley Nacional 25.673, tanto en los centros de salud, hospitales, también en las prepagas y las distintas obras sociales. Los derechos de salud sexual y reproductiva. Vamos a hablar un poquito de esto. Los derechos de salud sexuales son aquellos vinculados a poder disfrutar una vida sexual sin violencia. Y los derechos reproductivos son aquellos que tienen las personas para poder elegir si quieren o no tener hijos, si desean tener hijos, cuántos hijos desean tener y el espacio entre un hijo y otro, entre un embarazo y otro, ¿sí? Sabemos que obstaculizar el acceso al método anticonceptivo es una forma de violencia contra la libertad reproductiva y su negativa, o sea, no dar esos métodos anticonceptivos, lleva una responsabilidad tanto profesional y también para la institución. Sabemos que la objeción de conciencia es individual. Eso es muy importante. Cuando hablamos de eficacia de los métodos anticonceptivos, ¿cómo los podemos evaluar? Por el índice de PERS, que es el número de embarazos por cada 100 mujeres al año que utilizan un determinado método. Para medir esta eficacia tenemos el uso habitual, que son las gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos con exposición, más allá de cómo se utilizó ese método anticonceptivo. Y el uso correcto son las gestaciones producidas con el uso perfecto del método, o sea, el anticonceptivo en el laboratorio, ¿sí? Decimos que el uso habitual y el uso correcto en un mismo valor, o sea, cuando tanto el uso habitual como el uso correcto son iguales, es la mayor eficacia del método anticonceptivo. Además del uso, también tenemos el uso en el tiempo, la continuidad del método anticonceptivo. Por ejemplo, los LARCs, que son los métodos de larga duración, son aquellos en el cual el paciente no interfiere con el uso, con el uso diario, tienen una continuidad de más del 80%, ¿sí? En cambio, los de corta duración son aquellos que tienen casi un 60% de continuidad. Entonces, tanto la eficacia es en la intervención del paciente como, o sea, el uso habitual y el uso correcto, igual valor, y también la continuidad. Y acá hablamos de la falla intrínseca que tiene el método anticonceptivo. Sabemos que aquellos que son los de larga duración en el cual el paciente no participa, es una falla intrínseca menor del 1%, ¿sí? Donde el uso habitual y el uso perfecto son iguales, ¿sí? Se pueden clasificar de distintas maneras. Tenemos de acuerdo al mecanismo de acción, la vía de administración, la composición, la voluntad de uso, si son visibles o no, si se manipulan los genitales o no. Hay pacientes que no les gusta manipularse los genitales, entonces no le vamos a dar el anillo vaginal. Si son visibles o no, a veces las parejas no quieren que se cuiden, entonces la paciente se quiere cuidar, pero no quiere que la pareja sepa, no le vamos a colocar la varilla ni las pastillas, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso se hace en la consejería.
Después tenemos las prácticas y los niveles de recomendación para el uso del método anticonceptivo, el uso seguro del método anticonceptivo. Tanto cuando la paciente ingresa a la consulta para iniciar o como para continuar el método anticonceptivo, hay ciertas prácticas que son de, digamos, de buenas prácticas médicas hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, una paciente, se clasifican en 3 niveles, A, B y C. La categoría A, en la cual es esencial y obligatorio hacer esa práctica. La B contribuye sustancialmente para su uso seguro y efectivo. La C puede ser apropiado como prevención del cuidado de la salud, pero no contribuye para un uso seguro y efectivo del método anticonceptivo. Entonces, la A sí. Por ejemplo, si yo a una paciente voy a dar un método anticonceptivo con estrógenos, sabiendo que los estrógenos son trombogénicos, tanto para el inicio o en los siguientes controles, le tengo que tomar la TA. ¿Sí? En cambio, si yo voy a colocar un DIU, lo que tengo que hacer es siempre colocar el espéculo y mirar que el cuello esté macroscópicamente sano, y si hay lesión sospechosa, no colocar el DIU, ¿sí? Y lo que vamos a tener en cuenta que sí en todo lo que se tiene que hacer, que es nivel A, es la consejería, ¿sí? En todos. Luego tenemos los criterios de elegibilidad, lo que dijimos como objetivo, que es tener conocimiento de estos criterios de elegibilidad, así uno puede otorgar el método anticonceptivo de acuerdo a la consejería, que es las preguntas clínicas, o sea, si la paciente tiene antecedentes, si tiene alguna patología en curso, si toma medicación, esto para ver qué tipo de anticonceptivo le vamos a dar, ¿sí? Que serían las recomendaciones basadas en la evidencia científica en cuanto a las condiciones en las que una persona puede usar un método anticonceptivo en forma segura. Aquí tenemos la ruedita, que lo utilizamos generalmente en la práctica, y se divide en 4 categorías. 1 y 2, en el cual sí se pueden dar los métodos anticonceptivos, y 3 y 4, en el cual no se puede indicar. El 4 es una contraindicación absoluta, ¿sí? Bueno, una de las clasificaciones que vamos a empezar a hablar es la composición hormonal. Tenemos anticonceptivos que son combinados, o sea, que tienen estrógeno y progesterona. En un principio los anticonceptivos eran de progestágenos solos, porque va a inhibir la LH, inhibe la LH, ¿sí? Tiene la acción anovulatoria. Pero a su vez se vio que tienen mayor acción de pérdida, de no control de las pérdidas, ¿sí? Tenía muchas irregularidades menstruales. Por lo tanto se le agregó el estrógeno, pero al agregar el estrógeno, lo que se vio es que tiene mayor acción trombogénica, ¿sí? Entonces, volvemos a esto. La composición hormonal pueden ser combinados con estrógenos y progesterona, tenemos que son anovulatorios, pueden ser orales, que es una toma diaria todos los días, generalmente en el mismo horario, pueden venir en blister de 21 comprimidos y descansan una semana, puede ser un blister de 21 comprimidos con los 7 días de placebo, puede ser un blister con 24 comprimidos activos y 4 de placebo. Lo que, lo que le tenemos que explicar al paciente es que todo método anticonceptivo se comienza el primer día de la menstruación. Si nosotros empezamos el primer día de la menstruación, no hace falta ningún refuerzo, ¿sí? Eso es muy importante que la paciente lo sepa, ¿sí? No hace falta ningún refuerzo. Luego tenemos los inyectables mensuales. Los inyectables mensuales son una inyección una por mes todos los meses, es una inyección intramuscular que se le da a la paciente. También se comienza el primer día de la menstruación, por ejemplo, si se lo coloca, no sé, el 10 de septiembre, ejemplo, todos los días de cada mes se lo tienen que aplicar. Si no llega al mes siguiente, un 10 puede ser 3 días antes, tiene una variabilidad de 3 días antes o de 3 días después, pero siempre es día calendario. Hay que decirle a la paciente que el primer día de menstruación se toma en cuenta para comenzar el método, pero luego no, es el día calendario, ¿sí? Después están los anillos vaginales, que son anillos flexibles que se colocan en la vagina, son 3 semanas colocados en la vagina y 1 semana descansan. Y luego comienza otra nueva caja. Y también tenemos los parches dérmicos, que son parches que se colocan en la piel, tienen absorción transdérmica, nunca colocarlo en la mama, ¿sí? Y es un parche por semana, un parche una semana, otro parche otra semana y otro parche la tercera semana. Y descansa la 4ª semana. Luego tenemos los que son de progestágenos solos, que son no ovulatorios, la mini píldora, que es oral.
no está muy, la verdad que se usan más los anovulatorios. Y entre los anovulatorios tenemos el oral, que puede ser la drosperinona y el desogestrel, los inyectables trimestrales, que también se aplican una aplicación cada 3 meses, en la fecha calendario igual, pero tiene una variabilidad de 2 semanas antes o 2 semanas después en el caso de que no pueda aplicarse ese día calendario, ¿sí? También es una inyección intramuscular, pero solamente de progestágeno, ojo. Luego tenemos los implantes subdérmicos, que es una varicela que se coloca debajo de la piel, en la parte superior del brazo, la cara interna con anestesia local, se hace en el consultorio. Y luego tenemos el SIU, que es el DIU con progesterona. Tenemos, de acuerdo a la cantidad de progesterona que tenga, pueden durar 5 años o 3 años. Y luego tenemos el anticonceptivo hormonal de emergencia, que si realmente, si la paciente no inició la ovulación, va a inhibir la ovulación. Pero si la paciente ya arrancó con el proceso de la ovulación, no lo va a inhibir. Va a continuar con ese proceso, va a ovular. El tema es que nosotros no sabemos cuándo la paciente ovula. Entonces, cuando tú tuvo un mal uso de su método anticonceptivo o no se cuidó, sí o sí, siempre hay que tomar la pastilla de anticoncepción de emergencia. ¿Sí? Sí o sí, hay que darle. Cuanto más rápido, mejor. Eso hay que explicarle bien a la paciente. Bueno, los combinados sabemos que tienen estrógeno y progesterona, son anovulatorios, a nivel del eje hipotalámico, a nivel del eje hipotalámico hipoficiario, actúan en el componente progestacional, que inhibe el pico de la LH, mientras que el estrógeno va a inhibir la FSH. Es altamente eficaz y irreversible, la paciente deja de tomarlo o colocar este método y puede buscar embarazo. Se comienzan 12 primeros días de la menstruación sin método de respaldo y se requieren 7 días para comenzar a garantizar su efecto. Siempre estar historia clínica, como tiene estrógeno, siempre tomar la TA. Y acuérdense que no protege contra enfermedad de transmisión sexual. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de los distintos tipos de estrógeno, lo que tenemos que tener en cuenta que pueden ser el atinil y estradiol, que son de 35, 30, 20 o 15 microgramos, el valerato y estradiol, que es de 2 miligramos, y el 17 beta estradiol, que es de 1,5 miligramos. Los distintos tipos de estrógeno es bueno, porque es buena la consejería, porque uno va hablando con la paciente y dice, bueno, si tiene alguna alteración en el metabolismo lipídico, es mucho mejor el estradiol, que tiene menor acción lipídica, aumenta el HDL, no tiene activación en la VDL, LDL ni los triglicéridos, tiene menor aumento con los factores de la coagulación, ¿sí? Tiene mejor actividad, no tanto acción en la actividad metabólica, ¿sí? El estradiol. Y luego los progestágenos tenemos estradiol y drosperinona, que son más antiandrogénicos, ¿sí? Una paciente que viene con hirsutismo, con mucha acción androgénica, le vamos a dar este tipo de combinación. Y luego tenemos el levonorgestrel, el gestodeno, el dinogest. El dinogest se da mucho en las pacientes que tienen endometriosis, ¿sí? Y el dato de nomegestrol, que también estos tienen menor acción con el metabolismo lipídico. Con el uso correcto es un embarazo en 100 mujeres, con el uso habitual es 9 embarazos en 100 mujeres. Son muy, muy buenos. Y eso es lo que hablamos. Puede venir en blister solamente en un comprimido, la paciente descansa 7 días, una semana, puede ir en blister de 21,7 o 24,4, que ya es continua la toma, ¿sí? Y los efectos secundarios pueden ser cambios en los patrones del sangrado con spotting en la toma, puede haber cefalea, si empeora o aparece con el método, siempre evaluar, perdón, vamos a aprender un poquito. Vamos a evaluar bien el anticonceptivo, puede haber mastalgias, náuseas, vómitos, pueden aparecer los primeros meses y luego pueden ir desapareciendo. Puede haber variación en el peso, retención de líquido, puede haber cambios en el humor, acné, alopecia, piel seborreica. Y en menos proporción, en mucho menos proporción, puede aparecer hipertensión o trombosis embolia, que es muy raro, ¿sí? Hay casos aislados, pero puede pasar. Podemos modificar la fecha, por ejemplo, la paciente se va de viaje y no quiere menstruar, siempre la modificación de la fecha es o aumentando las pastillas activas o disminuyendo las inactivas. Nunca vamos a alterar la fecha aumentando las inactivas, o sea, aumentando los placebos. Eso nunca, ¿sí? Bien claro. ¿Qué pasa con los olvidos? En el caso de que nos olvidemos un comprimido, no pasa nada, apenas nos acordamos, tomamos la pastilla olvidada y tomamos también la pastilla de ese día, ¿sí? Y continuamos con la toma diaria, una por día, todos los días dentro del mismo horario. Ahora, si la paciente se olvidó 2 o más comprimidos según
el Ministerio de Salud nuestro, a veces otras guías dicen 3 o más, pero bueno, nos quedamos con 2 o más comprimidos de olvido. Sí, ahí la paciente tiene que tomar todas las pastillas olvidadas, la D sería también el horario que le corresponde, y continuar con las siguientes tomas. En el caso que la paciente 5 días atrás, o en ese momento, haya tenido relaciones, tiene que tomar anticoncepción de emergencia, ¿sí? Y cuidarse con preservativos los siguientes 7 días. ¿Está bien? Los criterios de elegibilidad 3 para lo que es anticonceptivos son todas aquellas que tienen una acción trombogénica, por ejemplo, lactancia entre las 6 semanas y los 6 meses, posparto menor de 21 días, aunque sea sin lactancia, mayores de 35 años, fumadoras de menos de 15 cigarrillos día, antecedentes de hipertensión, hipertensas adecuadamente controladas, si se puede evaluar ATA, o sea, es 3, no es 4. Si bien no se aconseja, vemos, ¿sí? Migraña sin aura menor de 35 años, si ya recibía el método o inicia con migraña, patologías biliares, todo lo que sea hepático, antecedente personal de cáncer de mama sin evidencia de enfermedad por 5 años, y están las interacciones medicamentosas. Por ejemplo, la motrigina, lo que junto con el anticonceptivo lo que puede hacer es aumentar la clínica de la paciente, ¿sí? Y con respecto a la rifampicina o algunos anticonvulsivantes, con la fenitoína, carbamazepina, barbitúrico, primidona, el topiramato, oxcarbazepina, perdón, este, estos pueden influir en el anticonceptivo, ¿sí? Y criterio 4, o sea, totalmente prohibido, es aquellas pacientes que sí tienen mayor capacidad de tromboembolismo, ¿sí? Lactancia exclusiva en menos de 6 semanas posparto, un posparto menos de 21 días sin lactancia y con factores de riesgo para una trombosis, mayores de 35 años fumadoras de más de 15 cigarrillos día, diabética con más de 20 años con complicaciones, neuropatía, nefropatía, retinopatía con alguna enfermedad vascular, pacientes que van a ser operados y que tienen mucho tiempo de inmovilización, hipertensa con valores altos de 160 a 100, episodios agudos con antecedentes de tromboembolismo o embolias pulmonares, mutaciones trombogénicas, lupus con anticuerpos positivos o desconocidos, ACV actual o pasado, valvulopatías complicadas, migrañas con aura, mayores de 35 años con migrañas sin aura, cáncer de mama, ningún hormonal, ni con estrógeno ni sin estrógeno, ningún hormonal con cáncer de mama. Cirrosis descompensada, hepatitis y tumor del hígado, un adenoma o un hepatocarcinoma. Esto es criterio 4. Hepático, trombogénesis, algo tromboembólico, eh, hipertensas, ¿sí? Pero tiene algunas cosas que benefician. Por ejemplo, el cáncer de endometrio. La protección va a persistir por 20 años o más luego de discontinuado el método y sin diferencia entre los distintos progestágenos. El cáncer de ovario, la protección persiste también por 20 años o más luego de discontinuado el método. El cáncer de colon, a veces benefician también contra quistes anexiales. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con máquinas anexiales que sean obvio quistes simples, ¿sí? No es que uno tenga sospecha, no. Entonces uno le puede dar anticonceptivos y después luego hablar con una nueva ecografía. También para anemias con deficiencia de hierro, aquellas pacientes que tienen muchas hemorragias en las menstruaciones. Nunca en pacientes que tienen pérdidas y no sabemos la causa, ¿sí? Siempre hay que estudiarlo. También reducen los síndromes menstruales, alteración del sangrado, el olor ovulatorio, enfermedad pélvica inflamatoria, sintomática. Acá tenemos el anillo vaginal, que es un anillo flexible, transparente, 54 milímetros de diámetro, está hecho con estrato de vinilietileno, libre de látex, libera 15 microgramos de estradiol y 120 microgramos de tonorgestrel, que es el metabolito activo del desogestrel, ¿sí? Como no pasa por vía oral, la absorción es vía vaginal, no pasa el primer paso hepático, ¿está bien? Y no interfiere para nada en ningún tipo de relación. Acá está el parche, que libera diariamente 20 microgramos de estradiol y 150 microgramos de norelgestromin. También, como dijimos, una absorción transdérmica, por lo tanto, no pasa el primer paso hepático, evita la absorción gastrointestinal, tiene una tolerancia de 2 días de adicionales, ¿sí? Y tiene muy buena respuesta, realmente no tiene altas tasas de despegue. La ampolla, que es la mensual, que dijimos una vez por mes todos los meses, mismo día calendario, puede ser si nos llega ese día 3 días antes o 3 días después, ¿sí? Tiene barato de estradiol de 5 miligramos y natato de noretesterona de 50 miligramos. Y el sangrado, una vez que la aplicamos, puede aparecer entre los 15 a 20 días. Tiene muy buena, también es muy alta eficacia.
Con respecto a la ampolla tenemos criterios 2, que sería para la ampolla, y criterio 3, que es para el ACO. ¿En qué pacientes que no le podríamos dar ACO y le podemos dar ampollas? Es patología biliar sintomática en tratamiento, antecedente de colestasis relacionada con los ACO, anticonceptivos orales, interacciones medicamentosas con la rifampicina, anticonvulsivante, la fenitoína, carbamazepina, los barbitúricos, topiramato, oxacarbazepina, y mujeres fumadoras de menos de 15 cigarrillos día y mayor a 35 años. Esto era criterio 3, porque eran mujeres fumadoras de más de 15 cigarrillos días, mayor de 35 años, era criterio 4 para anticonceptivos orales. Para pacientes con ASI es 3. ¿Sí? También la cirrosis y adenoma hepatocelular. Anticonceptivos solo de progestágeno, dijimos que el compuesto de progestágeno tiene alta efectividad, y se agregó, en este caso, los estrógenos, habíamos dicho que era para mejorar esos sangrados que generaban los progestágenos solos. Tenemos el sano ambulatorio, el desogestrel de 0,675 miligramos orales, y citato medroxiprogesterona, que es 150 miligramos intramuscular. Y también en oral tenemos la drosperinona. El no ambulatorio tenemos el levonorgestrel de 0,03 miligramos oral, que es la mini píldora, que generalmente no está en uso mucho, ¿sí? Y puede ser usado todos los que tienen progestágeno, aquellas mujeres que tienen contraindicado el estrógeno. No presentan efectos clínicos sobre los lípidos, ni metabolismo de los carbohidratos, ni la hemostasia. ¿Sí? Eso es muy importante para tener en cuenta. Los progestágenos solo. Se puede utilizar durante la lactancia exclusiva, no afecta ni el volumen de la leche, ni nada en la mamá, ni en el bebé. Y es frecuente, como dijimos, observar cambios en el patrón del sangrado. Tenemos el isogestrel, tiene un margen de seguridad de 12 horas, y el inicio del efecto es a los 7 días, inhibe la ovulación, acuérdense que es un anovulatorio, inhibe el pico de LH, y también genera un mucostil e impide la migración de los espermatozoides. Es muy efectivo, con uso continuo es 1 en 100 personas, con uso habitual es 9 en 100 personas. La minipíldora tiene mucha irregularidad menstrual hasta llegar a la menorrea, puede dar mastalgia, cefaleas, tiene un margen de seguridad de 3 horas e inicia a las 2 horas. También genera un moco hostil, no inhibe la ovulación, acuérdense, no es anovulatorio, solamente genera alteración en el moco e impide la migración de los espermatozoides. Y acá tenemos la drosperinona no micronizada de 4 miligramos, que es un derivado de la espironolactona. Acuérdense que estas que tienen solamente progesterona son aquellas que no generan alteraciones tromboembólicas, ¿sí? Se dan las pacientes que tienen contraindicados los estrógenos. Es de toma continua, 28 comprimidos, puede ser 24 blancas y 4 verdes, y como dijimos, tiene acción progestágeno antigonadotrófico, o sea, inhibe el pico de la LH, es antimineral corticoide, o sea, que elimina agua, sodio y retiene potasio, y es también antiandrogénico. Lo que hay que tener en cuenta de la drosperinona, que si bien tiene 4 miligramos, es que nosotros tenemos en los combinados con el tienestradiol es de 3 miligramos. Pero ¿qué pasa? Al estar combinado le da mayores niveles en sangre, ¿sí? O sea que esos 3 miligramos, está combinado con estrógeno, este estrógeno enlentece el metabolismo de la drosperinona y lo que hace es darle mayor nivel en sangre. Pero acá, como está solo, ya es 4 miligramos, ¿sí? Digamos que es la única, no es que es la única, pero se da en chicas adolescentes, en chicas jovencitas. ¿Por qué? Porque se estudió en chicas adolescentes de 12 a 17 años. Es el único progestágeno que se estudió en adolescentes, ¿sí? Y no alteran la masa ósea. ¿Por qué? Porque tiene efecto progestágeno, o sea, inhibe el pico LH. La FSH tiene acción, o sea, el ovario tiene su acción, por lo tanto mantiene un pico, mantiene estrógeno en sangre que es suficiente para mantener la masa ósea. Sabemos que de 40 a más o menos 40, 50 picogramos es lo que se puede mantener un nivel óseo, de nivel estrogénico en sangre bueno para mantener la masa ósea, ¿sí? Bueno, todo lo que hablamos de la drosperinona. Con respecto a los progestágenos, sabemos que se pueden dar en fumadoras criterios 1 y 2 de la OMS, que es 3 y 4 en los combinados, fumador mayor de 35 años, múltiples factores de riesgo para enfermedad
enfermedad cardiovascular, hipertensa, antecedentes de trombosis y embolismo pulmonar, o actuar con tratamiento anticoagulante, ¿sí? Se puede dar, cirugía con inmovilización prolongada, enfermedad valvular cardíaca complicada, enfermedad cardíaca isquémica activa o pasada, pero con antecedentes de una ACV, migrañas sin auras, migrañas con auras se inicia el método, diabética con neuropatía, retinopatía, neuropatía o con enfermedad vascular de más de 20 años de evolución, patologías de vesícula biliar sintomáticas, ¿sí? Cirrosis compensada, posparto inmediato, también se puede dar con o sin lactancia, ¿está bien? Eso es muy importante. Se le puede dar porque es progestágeno solo, lo que no se le puede dar a estas pacientes son estrógenos, ¿sí? Y categoría 3 es cuando están cursando una trombosis, o sea, venosa profunda, una embolia, ¿no? Hay ciertos criterios también del médico, ¿no? Si presenta un episodio de cardiopatía isquémica, una ACV, está usando progestágeno solo, si presenta cefalías migrañosas con aura y está usando progestágeno solo, con historia personal de cáncer de mama. Cáncer de mama no se le da a nadie, ni con progestágeno ni combinado, no se le da. Un lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o desconocidos, es criterio 3, si no hay nada, a veces no tenemos nada, y la paciente peligra más un embarazo que esto, es riesgo-beneficio para la paciente. Criterio 4, como dijimos, nunca la paciente con cáncer de mama. Las inyectables, las trimestrales, que dijimos que se aplica cada 3 meses, fecha calendario, que si no pueden llegar en ese momento, puede ser 2 semanas antes o 2 semanas después, ¿sí? También tienen efecto mineral corticoide, aumento gradual del peso, por distensión abdominal, cefaleas. Hay una alteración en el sangrado que lleva con el tiempo a la menorrea, protege el endometrio, eso hay que tener en cuenta. Y lo que hay que explicar al paciente es que todos los métodos que hablamos hasta ahora suspenden y pueden buscar el embarazo. Con respecto al estatus de medroxiprogesterona, no, puede tener un enlentecimiento en la búsqueda del embarazo por lo menos 10 meses, ¿sí? Hasta a veces la menstruación también puede tardar en volver. Tiene una acción que puede llegar a disminuir las convulsiones epilépticas, pero lo que lleva es una pérdida de la densidad mineral ósea, ¿sí? Por lo tanto, a las adolescentes no se le da, le vamos a dar drosperinona o algún otro progestágeno oral, pero no acetato de medroxiprogesterona intramuscular. Si no tenemos otra cosa, y es más riesgoso el embarazo en la paciente, se lo vamos a dar. Pero si no, digamos, progestágenos orales, y esto lo dejamos para personas más adultas, ¿sí? Porque estas sí alteran la densidad ósea, ¿sí? En las chicas adolescentes. El criterio 3 de elegibilidad es durante las primeras 6 semanas posparto con amamantamiento, usando una trombosis, se presenta cefaleas milanesas con aura, y está usando la ampolla, con historia personal de cáncer de mama y sin evidencia de enfermedad actual durante 5 años, sin presenta una cirrosis, adenoma hepatocelular, tumores malignos, lupus con anticuerpos desconocidos o positivos, no le podemos dar nada, salvo que no tengamos ninguna posibilidad y es más complicado la paciente que tenga un embarazo, le podemos le podemos dar progestágeno solo, ¿sí? O ampolla o el implante. Excepcionales, pero puede pasar. Diabéticas con neuropatías, retropatías o neuropatías, hipertensiones arteriales con TAA elevadas, sangrado vaginal de etiología desconocida, no le vamos a dar algo que oculte, ¿sí? Criterio 4, cáncer de mama, nunca. Lo que tenemos que tener en cuenta en la clase es que pacientes que tienen como antecedentes para llevar un tromboembolismo, acciones trombogénicas, no le podemos dar estrógenos, ¿sí? Aumenta el riesgo del estrógeno de enfermedad tromboembólica. Y ahora vamos a hablar de los métodos de larga duración. Son reversibles, duran más tiempo, es muy alta la eficacia anticonceptiva, retornan rápidamente a la anticoncepción, tienen una alta tasa de continuidad, como dijimos al principio, un 80% versus los más cortos, que es el 60%, y la tasa de continuidad de un método anticonceptivo es la que me va a dar la clave para una eficacia, ¿sí? Tenemos el DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante subdérmico. Tenemos que tener en cuenta que la paciente a partir de los 13 años puede venir a la consulta y proponer cualquiera de estos métodos como los anteriores. No hace falta que tenga un consentimiento formado, sí verbal, y anotar en la historia clínica la paciente se dio todos los diferentes información sobre distintos métodos que se y elige el DIU de cobre, el DIU con hormona,
el implante subdérmico, ya a partir de los 13 años. No necesita ningún responsable legal, ni madre, ni padre, ni pareja, ni consentimiento informado, nada, solamente oral. ¿Sí? A partir de los 13 años tiene autonomía para esto, no para una cirugía. Ahí es mayor de edad, a partir de los 16 años. Tenemos el DIU, el dispositivo intrauterino, es de cobre, puede ser indicado en todas las pacientes con edad fértil, hayan tenido o no embarazos. Si bien en las adolescentes tienen mayores tasa de expulsión, que es entre un 5 y un 22%, siguen siendo una muy buena opción para estas pacientes, siempre con la doble protección. El hecho de no tener hijos no se asocia con esta expulsión, ¿sí? ¿Está bien? Ni con perforación ni con infecciones. Retiramos el DIU y recuperan rápidamente la fertilidad. Según la carga de cobre puede ser de 3 a 10 años. La acción del cobre, del DIU, tiene un efecto espermicida causado por una reacción inflamatoria estéril local por la presencia de un cuerpo extraño, que se va a exacerbar con la acción del cobre. También genera una alteración del moco cervical y también puede inhibir la migración y la capacitación espermática. No hay evidencias de que el DIU interrumpe el embarazo. Una vez que está embarazada no es que va a interrumpir el embarazo. Y la tasa de falla al año es de 0,8 en 100 mujeres. Y a 10 años es comparable con la esterilización quirúrgica. La tasa de utilización, a pesar de que es un método muy, muy bueno, de larga duración, la tasa de utilización es baja, es de 9,2%. Categoría 3 del DIU, posparto entre 48 horas y 4 semanas de parto, enfermedad trofolásica gestacional benigna, un de ovario al diagnóstico, infección en curso, clamidia, gonorrea, primero hay que tratar y después si sigue la infección, vemos que se lo sacamos, de retirarlo, un lupus con una eritromocitopenia severa, un HIV positivo, tenemos que ver la carga viral, ¿sí? Y categoría 4, o sea que no se va a colocar el DIU en caso de embarazos, de sepsia, una infección, no vamos a colocar un DIU, o una hemorragia de causa desconocida tampoco, hay que ver cuál es la causa de la hemorragia, y enfermedad trofoblástica gestacional con niveles persistentes de beta-gonadotrofina, ¿sí? O enfermedad maligna. Tampoco en un cáncer cervical, ¿no? O un cáncer endometrial. Recomendaciones para la colocación: siempre hacer el examen, un tacto, colocar el espéculo, mirar un cuello macroscópicamente sano, no se requiere ningún tipo de estudios previos, no le vamos a pedir ni el PAP, ni una ecografía, ni laboratorio, ¿sí? No se da a la paciente antibióticos porque si se coloca en un lugar con todo estéril en el hospital no hace falta. Si nosotros sacamos y colocamos en el momento, sí, ahí damos antibióticos, y no es necesario colocar ni misoprostol, no es necesario firmar el consentimiento como dijimos previamente, sí anotar en la historia clínica. Una vez que se lo colocamos, lo vamos a citar a la semana, le vamos a decir que durante esa semana no tenga relaciones sexuales, nada por vía vaginal, ni tampones, ni óvulos, ni baños de inmersión, nada por vía vaginal, porque colocamos el DIU dentro de cavidad uterina, entraríamos al orificio interno. Y necesitamos a los 7 días, le miramos los hilitos del DIU y podemos pedir una ecografía transvaginal para ver la colocación. No es necesario ningún método adicional, y luego vamos haciendo ecografías, si bien no es de rutina, para hacer una ecografía cada 6 meses como para ver el DIU. No hace falta que midan el lugar de la distancia del fondo al DIU, siempre que esté por encima del orificio cervical interno, está bien. ¿Qué pasa? ¿Puede haber patrones de sangrado? Sí, lleva una extracción a veces de la paciente porque es molesto del 4 al 15%. Puede haber una expulsión del DIU, también un 10% es asintomática, siendo un 2 a un 10% de porcentaje de expulsión al año. Puede haber una expulsión parcial o total. Si es parcial, es cuando el extremo inferior del DIU contacta con el orificio cervical interno. Está por debajo, perdón, del orificio cervical interno. Esa es una expulsión parcial. O sea, el borde inferior del DIU está por debajo del orificio interno. La expulsión total es cuando está todo el DIU por debajo del orificio cervical interno. El descenso del DIU puede estar en algún lugar del útero, pero está por encima del óseo. Si vemos que está ahí justo, podemos pedir unas ecografías un poquito más seguidas, 2 o 3 meses. Y posiciones anómalas, mientras esté bien ubicado, no pasa nada, pero si vemos, o sea, perdón, posiciones anómalas en el sentido que están dentro de cavidad. Ahora, si están un poquito como incrustaditos o algo, vemos si se extrae solo, si hay una perforación, ¿sí? También tenemos perforaciones uterinas que están asociadas. Generalmente la perforación e infección se da en el momento de la
colocación. Y la infección se da, estaría dentro de los primeros 20 días también de la colocación. La perforación pues, es una en 1000 inserciones, es infrecuente. Puede ser total con traslocación del DIU, y ahí se lo saca por vía laparoscópica. Puede ser total sin traslocación, que se puede sacar por vía vaginal, o perforación parcial, que si hay una incrustación del miometrio sin perforación arcerosa, vemos si podemos extraer por vía vaginal con control ecográfico o con histeroscopio. Y siempre que hubo perforación, para recolocarlo hay que esperar 90 días. Puede haber también dismenorrea, dolor pelviano, infecciones por colocación que dijimos, es infrecuente, menos del 0,3%, pero siempre es el momento de la colocación y dentro de los primeros 20 días. Si la paciente sufre una infección teniendo el DIU, lo que hacemos es ver si la paciente lo quiere continuar o no. Si lo quiere continuar, le damos una primera dosis de antibiótico y la volvemos a hacer en 48 horas. Le damos antibiótico. Si dentro de ese tiempo no mejora, retiramos el DIU. Ahora, si la paciente se lo quiere retirar y no quiere continuar el DIU, le damos una primera dosis de antibiótico y luego necesitamos para extraer. ¿Sí? En el caso de embarazo, siempre es más frecuente que la paciente haga un embarazo ectópico que un embarazo ortotópico. La probabilidad de un ortotópico es baja, ¿sí? Y la probabilidad de un aborto es del 50%. Es mayor a la probabilidad sin DIU. ¿Cuándo vamos a extraer el DIU en el caso de que quede embarazada la paciente? Cuando se ven los hilos del DIU, cuando colocamos el espéculo, que sobresalen del orificio cervical externo, y cuando no contactan con el saco gestacional. Lo hacemos bajo vía ecográfica y retiramos el DIU. Y luego la paciente mantiene en reposo con abstinencia sexual de 24 horas. El embarazo ectópico, dijimos que se embarazaba, era más frecuente un ectópico, y la tasa es de 1,5 en 1000 mujeres año por uso. ¿Sí? En el caso de una citología normal, solo vamos a retirar el DIU en caso de cuando vamos a hacer un cono o que va a hacer braquiterapia la paciente. ¿Qué intercurrencias hay con el DIU de cobre? Lo que dijimos, la enfermedad pelviana es muy baja, 0,15%, que está asociada al momento de la colocación en los primeros 20 días. Y ahí tenemos qué es lo que quiere hacer la paciente con respecto al DIU. Si se lo quiere sacar, le damos primero una dosis de antibiótico, y si se lo quiere dejar, vamos a darle antibiótico y la vamos a citar. ¿Sí? Si no mejora en 48 horas, le quitamos el DIU, le retiramos el DIU. Después tenemos el DIU con levonorgestrel, que puede ser que libere 52 miligramos de levonorgestrel intrauterino, 20 microgramos diarios, que dura 5 años, o que tenga 13,5 miligramos de levonorgestrel intrauterino, que son 14 microgramos diarios, dura 3 años. Ambos generan espesamiento del moco cervical, impiden ascenso del espermatozoide. Y con respecto al beneficio no contraceptivo, es que llevan a una menorrea con el tiempo, disminuyen el sangrado endometrial, hacen que el endometrio sea cada vez más finito, llevando a una menorrea a la paciente al 50% a los 2 años, y una hipomenorrea en el 60% dentro del año. ¿Sí? No es un método abortivo, y la liberación hormonal hace intrauterina, y en baja cantidad por tantos efectos sistémicos, la verdad que es muy infrecuente. Puede generar cefalea, acné, cambios en estado de ánimo. Como no hace una acción inhibitoria a nivel ovárica, no actúa en la FSH, puede generar quistes anexiales, que lo vamos a ver en las ecografías. ¿Sí? La expulsión es de 2 a 10% del primer año. Puede haber perforaciones también durante la colocación, es 1,4 cada 1000 inserciones, y el DIU de cobre es 1,1 cada 1000 inserciones. ¿Sí? No hay hipótesis relacionada ni con la edad, ni con la paridad, no se recomienda antibióticos tampoco en su colocación. El riesgo de EPI es más alta en los primeros 20 días post colocación, ya lo dijimos, relacionándose con la infección preexistente en el momento de la colocación. ¿Sí? Tiene una muy alta eficacia, 0,2 embarazos cada 100 mujeres al año. Si bien su efecto dura 5 años, si la paciente presenta 45 años o más, lo podemos dejar ya 7 años, ¿sí? Y van a recuperar la fertilidad rápidamente las pacientes, 80% de concepción al año. Y tiene menor riesgo de embarazos ectópicos, 0,02 a 0,06 en 100 mujeres año de uso. ¿Sí? Criterio de elegibilidad tipo 3, lo mismo, son entre 48 horas y 4 semanas después del parto, enfermedad trofoblástica gestacional benigna, cáncer de ovario al inicio, alto riesgo de infecciones de transmisión sexual. Si la usuaria tiene, por ejemplo,
prácticas sexuales que la exponen con infección de transmisión sexual, esto pasa mismo también con el DIU. Y no usa preservativos, hay que tener en cuenta que puede llegar a tener una infección de transmisión sexual. Enfermedad grave por VIH o avanzada, que tienen en cuenta también los CD4, la carga viral, si está causando trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, si presenta episodios de cardiopatías isquémicas, el lupus con anticuerpos antifosfolipídicos o desconocidos, si presenta migrañosas con aura, está usando alcohol con orgestrel, adenoma hepatocelular y tumores malignos, cirrosis severa, ¿sí? Y criterio 4 es lo mismo que el DIU, hay infecciones, hay hemorragias que se desconoce la causa, embarazos confirmados, miomas uterinos con distorsión de la cavidad uterina, anormalidades anatómicas que distorsionan la cavidad uterina, EPI actual, cervicitis, cáncer de mama actual, nunca, y cáncer de endometrio en el inicio, ¿sí? Luego tenemos el implante subdérmico, que es la varillita, es un cilindro en una cápsula flexible, plástica, blanda, y es radiopaca, que se coloca a nivel subdérmica, debajo de la piel, en la cara interna, en la parte superior del brazo de la mujer, y contiene 68 miligramos de etrogestrel, que es el metabolismo activo del desogestrel. Va a eliminar 670 microgramos día el primer año, luego 30 a 40 microgramos día el final del segundo año, y luego 25 a 30 microgramos día al final del tercer año. Dura 3 años, el único que tenemos en Argentina es la varilla única. Su acción es reversible cuando se extrae, y una vez colocado no requiere que la usuaria tenga ningún tipo de control, simplemente se toca el brazo y sabe que está ahí, ¿sí? Generalmente se coloca en la mano que se escribe con la derecha o en la izquierda, ¿sí? Nada, se coloca anestesia local y viene con un aplicador y se lo coloca. No es muy complicado. Inhibe la ovulación, también genera un espesamiento del moco cervical y presenta una tasa de falla de 0,05%. Independientemente si la paciente tiene un peso adecuado, sobrepeso o es obesa. No tiene acción de la densidad mineral ósea, ni de riesgos de fracturas tampoco. Sí puede alterar el patrón de sangrados, cefaleas, acné y variación de peso. Generalmente hay un 12% de las usuarias que reportan aumento de peso, pero solo el 2% descontinúan y consultan para la extracción. Una vez colocado, si no se palpa, se puede hacer una ecografía o se pide una radiografía porque es radiopaco, ¿sí? El riesgo de embarazo es bajo, menor de 1%, y en este caso se retira y no genera complicaciones. Post colocación se deja la zona cubierta por 24 horas y no se da antibiótico. Criterio 4, contraindicación absoluta, cáncer de mama actual. Si dijimos, paciente de 13 años mayor tiene autonomía para decidir qué método colocar, se pueden ellas decidir también colocación de DIU aunque no hayan tenido hijos, y a partir de los 16 años ya son adultos para el Código Civil y pueden pedir también el método quirúrgico. Ahí sí hace falta consentimiento escrito, ¿sí? Y no hace falta ni que tenga el adulto responsable, ni el esposo, ni la madre, ni nadie. Ellos deciden por sí mismos. Tenemos la anticoncepción quirúrgica, que se realiza gratis en los hospitales, obras sociales y prepagas. La paciente, acuérdense, a partir de 16 años que es adulta, pueden venir y pedirla, ya es mayor de edad. El Código Civil plantea que debe presumirse la capacidad de todas las personas a partir de 16 años. Como dijimos, que no se solicite el consentimiento de la pareja, madre ni padre, no presenta un testigo, no requiere que la persona tenga hijos, no se requiere intervención judicial y es una práctica totalmente gratuita. Se hace generalmente por la paroscopía y algunos pueden hacer, antes se hacía la ligadura y el corte de la trompa, y ahora generalmente se hace la salpingectomía, ¿sí? La vasectomía es un procedimiento mucho más sencillo que se hace en el hombre, con anestesia local, en el consultorio, no requiere internación, son 30 minutos que se generan con anestesia local, se ligan los conductos diferentes, no afectan ni dañan los testículos, ni la producción hormonal, el paciente sigue eyaculando normalmente. Sí, luego de la cirugía, el paciente en las siguientes eyaculaciones va a tener que utilizar preservativo, ¿sí? U otro método anticonceptivo en las primeras eyaculaciones a los 3 meses posteriores de la intervención quirúrgica, que es el tiempo necesario para que los espermatozoides que quedaron en las vesículas seminales no tengan ningún tipo de riesgo, ¿sí?
Se estima que entre el 2 al 4% van a solicitar la recanalización de los conductos deferentes, y el porcentaje de éxito, la verdad que varía, es de 16 a un 85%, es muy variable, ¿sí? ¿Y qué hacemos con aquellos pacientes que están con el implante, están con el DIU con levonorgestrel y presentan trastornos en el sangrado, que es frecuente? Le podemos dar AINES, o sea, ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas por 5 días. Le podemos dar ácido mefenámico, que es 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Le podemos dar ácido tranexámico también. O si no, le damos anticonceptivos combinados, porque estas pacientes como que a veces necesitan un poquito de estrógeno para reajustar ese desequilibrio en el patrón de sangrado que generan los progestágenos, ¿sí? Por 3 meses y luego evaluamos el sangrado, ¿sí? Bueno, acá les dejo la línea de salud sexual, que es 0800-222-3444, también por mail saludsexual@msal.gov.ar, y tenemos la revista Amada, o pueden entrar por internet, amada.org.ar, y cualquier cosa, quedamos a la disposición de ustedes, chicos, para cualquier pregunta, el mail de la cátedra, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos disponibles para preguntas.